amigos, en pasados programas hemos hablado de que podemos realizar un proyecto ganadero solamente con 4 vacas. Hoy vamos a refrendar por qué es posible y cómo debemos hacerlo para lograr que con estas 4 vacas podamos lograr generar unos ingresos, tener un negocio rentable y tener una prosperidad a futuro con esa ganadería que estamos estableciendo. 4 vacas a simple vista es poca la cantidad de animales, es poca la cantidad de inversión, pero nos permite trabajar desde 1 hectárea de tierra. Podemos trabajar con 4 animales y ser rentables y productivos. Vamos a conocer en el programa de hoy algunos tips que te van a permitir poder desarrollar un proyecto solamente con 4 animales. Lógicamente, si puedes tener más, el proyecto va a ser mucho mejor. Pero 4 animales de punto de partida para lograr unas producciones y una rentabilidad en tu ganadería. Bienvenido. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Como hablábamos al principio, 4 animales se antoja que puedan ser pocos, pero hay que verlo de diferentes puntos de vista. Si nosotros tenemos un espacio pequeño, como hablábamos al principio, al menos de 1 hectárea, nosotros podemos tener esos 4 animales dándoles una alimentación significativa y logrando que las producciones de esos animales sean muy buenas. Por tanto, para arrancar con estos 4 animales, las condiciones son básicas. Lo primero, que sean de razas pequeñas, es decir, razas como el Jersey o el Jerhol, razas lecheras de altas producciones que puedan tener un tamaño pequeño y que puedan consumir el pasto en una cantidad también pequeña. Esto nos va a permitir que al tener 1 hectárea de pasto podemos tener animales suficientes, mucho más cantidad de estos 4, pero vamos a alimentar solamente estos 4 de inicio. El proyecto debe comenzar de una forma bastante modesta, de una forma práctica, sobre todo para que podamos aprender cómo se maneja este tipo de proyecto, lo podamos desarrollar y si queremos más adelante aumentaremos las cargas. Cuando hablamos de 4 vacas, y ya habíamos hablado del propósito, porque lo ideal en este tipo de proyecto es que sea orientado hacia la leche. La leche genera un flujo diario de caja y nos genera unos ingresos que nos van a permitir sostener los gastos de nuestro empleado y los gastos de la finca con esas entradas diarias. Cuando no tenemos unas entradas diarias, nos toca esperar un tiempo determinado, con lo cual tendríamos que tener un pulso económico fuerte para sostenernos durante ese lapso de tiempo en el que no vamos a generar ingresos, en el que tenemos que hacer un engorde, una espera para poder recibir al final ese dinero que estamos produciendo en ese momento. Generalmente este tipo de negocio funciona en los que son ganados de carne o de engorda. Pero vamos a centrarnos en el proyecto. Estamos hablando de 4 vacas. ¿Qué condiciones necesitan esas 4 vacas? Además de un tamaño pequeño, de una raza lechera, necesitamos que estas vacas den unas producciones altas para así lograr poder tener en 4 vacas unas producciones que realmente satisfagan las necesidades de esa ganadería. Y debemos estar pensando en tener animales que nos ronden los 20-25 litros. De esta manera logramos con esas producciones poder sostener todo lo que son los gastos de la finca. Cuando vamos a hacer un proyecto, no tenemos muchos recursos, pues lógicamente debemos ser un poquito magos, un poquito tratar de buscar los recursos de otra manera diferente. Entonces, para poder lograrlo con 4 muy buenas vacas, nosotros podemos tener unas buenas producciones de leche. Si a esto le sumamos que podemos desarrollar un tipo de producto, como siempre hemos hablado, de hacer empresa, de quitarnos el intermediario, un tipo de derivado lácteo, no vender directamente la leche. Sabemos que los precios de la leche a día de hoy no son tan buenos, son unos precios bastante regulares y que nos permite un desarrollo que sea muy grande de nuestras ganaderías para lograr muchos ingresos. De esta manera, si nosotros podemos vender ese litro de leche en un derivado lácteo, lograremos 2-3 veces más rendimiento económico que lo que haríamos con un solo litro de leche. ¿Qué nos está permitiendo esto? Que estemos multiplicando nuestras vacas por 3 en los ingresos que vamos a hacer. Es decir, es como si tuviéramos, en vez de 4, tuviéramos 12 vacas. Es más o menos lo que contablemente o económicamente podemos tener nosotros cuando hacemos este tipo de
de manejo, de lograr nosotros vender nuestro producto. Ahora bien, si es difícil venderlo, por supuesto que todos los negocios tienen su dificultad, pero que es imposible, por supuesto que no es imposible, que podemos conseguirlo, que podemos lograrlo y podemos hacer que ese negocio que nosotros tenemos pueda funcionar de una forma mucho mejor. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Ahora bien, ¿podríamos manejar estas 4 vacas en esa hectárea en pastoreo? Podemos hacerlo. Podemos manejarlas dándoles una rotación, manejando, fertilizando cada vez que las vacas van saliendo de esos cuadros, de esos potreros, y siempre hacerlo en franjas. Pero si queremos mejor rendimiento aún, sería utilizar esa tierra para sembrar con pastos de corte. Podríamos hacer también una semi-estabulación y lograríamos todavía aumentar un poco las cargas. Pero si estabulamos un 100% con esos animales, pues podemos estar hablando que mínimo podríamos tener en esa finca unas 10 vacas dando producción, con lo cual ya el negocio se nos puede disparar buscando los parámetros que hemos hecho para esas 4 primeras vacas que necesitamos y que nos van a producir la suficiente cantidad de leche para sostener y darnos unas ganancias. Este tipo de manejo, pues lógicamente debe ser juicioso. Debemos manejar este tipo de animales con un ordeño mecánico. Primero, porque el ordeño mecánico estimula mucho más la producción de las vacas, nos va a dar un poquito más de leche. Segundo, porque es mucho más sano, más higiénico para el producto que tenemos. Tercero, porque es más fácil encontrar una persona que se adapte al manejo de nuestro equipo mecánico que tener que buscar un ordeñador manual, que hoy en día son costosos en mano de obra y además son escasos. Con lo cual el ordeño mecánico nos va a permitir y garantizar que podamos terminar de mejorar las producciones de nuestro hato y así lograr mejores rendimientos. Finalmente es importante el manejo de nuestra comida y todo el estiércol que nosotros tenemos en ese establo producido por esas vacas nos va a servir para abonar esas pasturas o para abonar esos pastos de corte si estamos haciendo una estabulación total o una semi-estabulación. Y eso nos va a permitir devolverle a la tierra lo que le estamos sacando en leche. Es decir, tenemos un abono a disposición producido en la misma finca de forma económica y que podemos devolver para seguir produciendo más cantidad de forraje. Aquí en una hectárea también tenemos la posibilidad de hacer cultivos de silo de maíz, de tener unas posibilidades de producir y así rebajar un poco los consumos del concentrado y los gastos del concentrado con un silo producido en nuestra propia finca que nos va a permitir primero que produzcamos una leche de mayor grasa y de mayores sólidos, más sumado con la raza que ya escogimos. Entonces podemos tener la posibilidad de aún ser más productivos, es decir, en un rendimiento de un queso necesitaremos menos cantidad de litros de leche para producir ese queso. Eso nos va a permitir que logremos que podamos tener todavía un producto aún más rentable. Entonces las condiciones realmente son justas, digamos que no son fáciles, pero tampoco son imposibles de hacer y podemos lograrlo. Para quienes ellos mismos manejen su finca y tengan ellos la forma de producir con esos animales, lógicamente todavía la rentabilidad será mayor, porque no tienen que pagar un sueldo a un tercero, sino que lo que están produciendo es el sueldo de ellos mismos, más sumado a la ganancia que producen esas vacas con esa leche o con esos derivados lácteos. Tener 4 animales hay que tenerlos muy bien tenidos y eso no quiere decir que nos quedamos en 4 animales, sino que es un punto de partida inicial para que nosotros empecemos a desarrollar un proyecto ganadero, a conocer cómo es la raza, cómo funciona ese tipo de manejo y para que logremos una rentabilidad sin tener que hacer una inversión exorbitante que nos puede a veces endeudar o no sepamos desarrollar bien el proyecto, nos cueste un poquito de tiempo y tengamos una deuda grande. 4 animales son asumibles, los podemos ir comprando, podemos ir haciéndolos y podemos lograr así, con poquita tierra, como decíamos, desde una hectárea de tierra, podemos lograr tener un proyecto de este tipo que pueda ser rentable y pueda ser funcional. Lo importante en este tipo de manejos es que no tengamos miedo a hacer las cosas, que las inversiones siempre las hagamos bien planificadas y que nos asesoremos de alguien que nos pueda ayudar a desarrollar este tipo de proyectos para que no tengamos que gastar más de la cuenta.
nosotros lo que necesitamos hacer, las inversiones que realmente valen la pena, hacer esas inversiones bien hechas, y las demás, si las podemos hacer con menos recursos o podemos inventárnoslas un poco en la finca, pues podemos hacerlo de esa manera. Cultivos de pastos de corte, manejos en pastoreo, todos son posibles en pequeñas fincas siempre y cuando tengamos organización, planifiquemos y seamos juiciosos con ese manejo y esa fertilización de ese alimento. Para todos aquellos que quieran iniciar, esta es una gran posibilidad, trabajando con la lechería que genera, como decíamos al principio, unos ingresos diarios y que no tenemos que esperar mucho tiempo para poder recibir esos ingresos que nos produce el lácteo o el derivado del lácteo. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si tienen comentarios, si tienen sugerencias para nuevos contenidos, nuevos programas, déjenlo en los comentarios de estos videos. Y para aquellos que estén pensando en desarrollar un proyecto ganadero, no se lo piensen tanto, decídanse, láncense y empiecen a trabajar en ello. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. No se olviden suscribir a nuestro canal. Hasta pronto.